Me acuerdo que cuando yo tenía como unos 12 años, tal vez, tenía unos amigos que estudiaban en un colegio cristiano que hace parte de la iglesia de Avivamiento y me invitaron a la clausura. Yo fui. Casi siempre para entrar a estas mega iglesias hay que hacer una fila muy larga, entonces estaba en esa fila cuando vi que entró una camioneta Porsche como a la iglesia, muy bonita, la verdad, en el portón. Y yo pensé, juepucha, trajeron a un cantante famoso, a un actor o algo a la iglesia para la presentación de cierre de estos manes y no me avisaron. Que bueno, le pregunté que quién era y para sorpresa mía me contaron que era el pastor de esa iglesia, el pastor de Avivamiento. Ahorita se me va el nombre, pero desde ese día pues tenía como 12 años, pero cambió la percepción que yo tenía de la iglesia en general. Porque yo me la imaginaba más un pastor como las historias de la Biblia, algo más humilde, sencillo, que yo pues no me lo imaginaba en una Porsche Cayenne, que hoy en día el precio de unas camionetas puede estar en 300 millones, no sé más o menos en cuánto empiecen. Obviamente todo depende de qué tan equipadas estén, pero todo esto para preguntarme si las iglesias deberían pagar impuestos, que eso fue un tema de debate ahorita en el marco de la reforma tributaria. Y ya pasó un poco por todo el tema que se cayó la reforma, pero es algo, yo creo que vale la pena igual pensarlo un poquito, porque es algo que nos afecta a todos. O sea, todos de una forma u otra estamos relacionados con este tema, porque el dinero que necesita el gobierno tiene que salir de algún lado, sí o sí se necesita, porque es un financiamiento que es un deber constitucional del ciudadano, del nacional, darle al Estado, y el financiamiento tiene que estar, que salga del lado X en gran parte, como podrían ser las iglesias, o salga del lado Y. Ese es el tema. Pero las iglesias deberían pagar impuestos en Colombia. Bueno, en Colombia no pagan impuestos, no declaran renta, no pagan el impuesto de renta ni las iglesias, ni las asociaciones gremiales, ni los fondos de empleados, ni las asociaciones o entidades de alcohólicos anónimos, entre otros establecimientos. El viernes 16 de noviembre del 2017, el diario Portafolio sacó un artículo muy interesante que hablaba de más o menos las cifras de cuánto les entraba en general a las iglesias en Colombia. Dice que en 2017 declararon renta 8.525 asociaciones religiosas y reportaron ingresos brutos por 5,4 billones. Declararon un patrimonio bruto de 14,4 billones y un patrimonio líquido de 13 billones. Según la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio Interior, en ese año existían unas 7.264 iglesias. Les estoy hablando del 2017. Y según esto, la representante Catherine Miranda, ahorita en el marco de la reforma tributaria, propuso que en vez de tener una reforma que castigara tanto al ciudadano del común, ¿por qué no que las iglesias empezaran a pagar impuestos? Y según ella, el Estado recaudaría unos 1.8 billones de pesos, lo cual es un montón. Esto, la razón en sí de por qué las iglesias no deben pagar impuestos, o el argumento general, es que se debe dar un beneficio a las iglesias por la labor social que estas organizaciones hacen, lo cual a mí me parece que está bien. O sea, eso me suena lógico. Entonces yo creo que deberíamos centrarnos en poder medir o cuantificar este aporte social que las iglesias hacen, no tanto en valor, pero tal vez sí poderlo medir en alguna escala, y con esa medición sí pensar si deberían o no pagar impuestos. Porque hasta ahora, con esas cifras de las iglesias y con el pastor entrando su Porsche Cayenne, yo digo, ¿por qué no están pagando? Ahí se está perdiendo un platal el Estado. Pero el aporte, o sea, no todas las iglesias tienen ese mismo aporte social. Por ejemplo, cuando yo estaba en 11, el servicio social lo hice en un ancianato, en Chía, un ancianato, sí, pobre, no hay nada que decir. Era un ancianato muy pobre, creo que no voy a decir el nombre, por si alguno tiene un abuelito allá, pero es una labor muy bonita que hacen con tan poco. Hay ancianos que los recogen de la calle, literalmente los llevan allá, les dan comida, les dan medicina, las enfermeras los cuidan 24/7. Había un señor de unos 60 y punta, muy consciente, que lo recogieron de la calle, que no tenía amigos, no tenía familiares, cero conocidos. Entonces a mí desde ese servicio social me quedó en el corazón los ancianatos, y creo que es algo que a Colombia le hace falta mucho por mejorar, por abarcar esas poblaciones, pero
qué bonito que en este caso un ancianato dirigido por unas monjas se dedique a esta labor. Entonces a mí estas monjas no me parece que deberían pagar impuestos, porque estas monjas de qué viven, del dinero que se les da a la Iglesia Católica, y si el capital de las iglesias se diezma, qué ironía ese término, el capital de las iglesias se diezma, porque deban pagar X o Y impuesto, pues entonces tendrían menos capital para sostener ancianatos como el que les hablo, ¿no? Pero ¿de qué se sostienen económicamente las iglesias? Bueno, según Monseñor Luis Josué Reda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, dice que las iglesias en Colombia, las parroquias, se sostienen un 90% de las donaciones que reciben, las ofrendas que reciben. Pero ahora, es curioso que las iglesias en general, católicas y cristianas y de muchos tipos, sean tan renuentes a pagar impuestos, si dentro de ellas mismas y para sus seguidores y los que asisten han creado impuestos, han creado diferentes tributos para ellos mismos y son muy rigurosos en cobrarlos. O sea, si alguien está en una iglesia cristiana y es una molestia en general de la población con las iglesias cristianas, es que son avaros, es que para ellos el diezmo es todo. Y efectivamente en muchas iglesias el diezmo es una carga para las personas, y te llegan tanto a influenciar que si no diezmas, entonces no tienes una buena relación con Dios, casi que te hace pensar que si no diezmas no te vas al cielo. Entonces es curioso, ¿no? Porque si no pagas este diezmo, este mini impuesto de las iglesias, pues se tiran tu relación con Dios. Si no pagas un impuesto con la DIAN, pues vienen, te embargan, pero como que son mecanismos parecidos, ¿no? Este fenómeno se ve, como les decía, más en iglesias cristianas, pero saber cuánto dinero entra a una iglesia de estas es muy difícil. O sea, la única cifra que encontré fue esta de portafolio, fue hace ya más de 3 años, casi 4. Y las iglesias no son transparentes con respecto a este tema. Si bien las iglesias no tienen que declarar rentas, tienen que hacer una especie de declaración en la que declaran sus ingresos y su patrimonio. Ahora, según el predicador John Milton Rodríguez, senador también de la República por parte del Partido de Colombia Justa Libres, un partido cristiano, los líderes de las iglesias no ganan más de un salario mínimo y viven del día a día. Yo, escuchando eso, me pregunto cómo hará el pastor de avivamiento para pagar su camioneta Porsche ganando un salario mínimo. O sea, o no sé si es que acá John Milton decía que era un salario mínimo diario o por cada 3 horas, no sé. Pero que yo sepa, Porsche no financia camionetas a personas con un mínimo. Entonces, obviamente sí lo entiendo, y hay casos de iglesias muy pequeñas, muy humildes, en lugares recónditos del país, en los que sí, claro, o sea, los pastores deben vivir con algo, pues, insignificante, pero es la excepción a la regla. Para nadie es un secreto que hay muchas iglesias, son gigantes, reciben un montón de plata, son un negocio muy grande, y hoy en día los pastores yo creo que son pocos, son más los empresarios de la fe los que han hecho un negocio muy lucrativo de las iglesias. Entonces no sé, pensé que cuando investigaría todo esto podría decir claramente si deberían pagar o no deberían pagar impuestos, pero no sé, el señor de la Porsche siento que debería pagar, pero las monjitas del ancianato no me cuadra que paguen. La iglesia, yo creo que la conclusión es que la iglesia es algo muy grande y uno no puede generalizar. O sea, la iglesia no se refiere solo a X o Y pastor que lo encontraron robándose un montón de plata, sino que la iglesia también puede ser estas monjitas que ayudan, también iglesias cristianas excelentes que hacen una labor social muy grande. Pero no sé, la verdad no sé, cuenten ustedes en los comentarios si las iglesias deberían pagar impuestos o no. Es un tema muy complicado. De impuestos, y para que usted pueda tener un ahorro y que ese ahorrito le sirva para pagar impuestos, le recomiendo colgafas.com. Con el código FastDrive50 tienen 50% de descuento en cientos de gafas. Es la óptica virtual más grande de Colombia. Si no te gusta la gafa que te llega o el diseño, te devuelven el dinero o puedes hacer un cambio de gafas. Código FastDrive50 y les quedan a mitad de precio todas las monturas. Ya las compré allá y muy bonitos.